Este estudio es titulado El pecado. ¿Qué es el pecado? Lo primero que debemos entender muy bien es la definición bíblica del pecado. El pecado, según la Biblia, es la transgresión de la norma de conducta establecida por Dios. En 1 Juan capítulo 3 y el versículo 4, el apóstol Juan escribe lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por supuesto, se refiere a la ley de Dios, a lo que Dios ordena. La ley de Dios es la norma de conducta que Dios ha establecido. Y cuando el hombre infringe esta norma de conducta, esta ley, cuando comete transgresión de esta norma de conducta, ha cometido pecado. En realidad, si no hay ley divina, no se inculpa de pecado. Si no hubiera Dios, y si Dios no hubiera establecido una norma de conducta para el ser humano, no existiría el pecado. Donde no hay ley divina, no se inculpa de pecado. Esto lo establece Pablo en Romanos capítulo 5 y el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero el caso es, como él mismo declara en el versículo 12 de Romanos capítulo 5, que todos han pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto significa que todos han violado la ley de Dios. Todos han infringido la norma de conducta que Dios ha establecido, de modo que Dios siempre ha tenido ley. Dios siempre ha establecido que el hombre viva de cierta manera. Dios siempre ha establecido que la conducta del ser humano sea de cierta manera. Y cuando el ser humano, y todo ser humano lo hace, está infringiendo esta norma de conducta, está pecando. Todos pecaron. Lo mismo encontramos en Romanos 3 y el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia también nos revela en Romanos en el capítulo 2 y el versículo 12 que algunos de estas personas pecaron sin ley y otras de estas personas pecaron bajo la ley. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En este texto él está hablando de la distinción entre los judíos que recibieron la ley de Moisés, la ley de Dios, y los gentiles que no recibieron aquella ley. Pero a pesar de no recibir aquella ley, siempre tenían ley. Dios tenía una ley para todo ser humano, una ley de moralidad, una ley de conducta, una norma de conducta que él estableció para todos. Y aquellas personas que vivieron bajo la ley, los judíos que vivieron bajo la ley, pecaron. Y también las personas que vivieron sin o aparte de esta ley, también pecaron. Así que el pecado es, primeramente, la transgresión de la norma de conducta establecida por Dios, y todos lo hemos hecho. Segundo, esto no es todo cuanto dice la Biblia en cuanto al significado del pecado, la definición del pecado. El pecado es también dejar de hacer el bien que uno sabe hacer. En Santiago capítulo 4 y el versículo 17, aprendemos este aspecto del pecado. 4:17 de Santiago.
y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De modo que no es necesario hacer nada para pecar. Uno puede pecar sencillamente por no hacer lo bueno que sabe hacer. Si uno tiene entendimiento, tiene conocimiento de que debe ayudar al prójimo en sus necesidades y no lo hace, ha cometido pecado. Esto significa que no es necesario ser homicida, o borracho, o mentiroso, o ladrón para ser pecador. Somos pecadores cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Es nuestra responsabilidad no cansarnos de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos, declara Pablo en Gálatas 6 y el versículo 9. Otro aspecto del pecado es que el pecado es la violación de su propia conciencia. Esto es muy interesante porque aprendemos en varias ocasiones en la Biblia que la conciencia en sí no es guía confiable. Es decir, que podemos pensar que estamos haciendo bien y nuestra conciencia está en buenas condiciones, no nos molesta, pero siempre estamos pecando. Esto fue el caso de Saulo de Tarso, que con toda buena conciencia estaba matando y encarcelando a cristianos. Estaba peleando en contra de la voluntad de Dios, pero con buena conciencia. Sin embargo, el no vivir con buena conciencia, el violar su propia conciencia, también es pecado. En Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15, la Biblia dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, hablando de las naciones no judías, los no israelitas, que no habían recibido la ley de Moisés, y cuando ellos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, ellos hacen algunas de las cosas que la ley ordena, por ejemplo. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Lo que dice el texto es sencillamente que Dios ha puesto en el corazón del hombre un cierto conocimiento del bien y del mal, y cuando la persona está en violación de su propia conciencia, está pecando. Cuando está de acuerdo su conciencia con lo que la ley de Dios ordena, y la persona actúa conforme a su conciencia, entonces no está pecando, está haciendo el bien. Bien puede darse el caso que una persona bien sabe, sin conocer nada de Biblia, que es malo matar a otra persona. Y si la persona, conociendo esto, mata a otra persona, aunque no tenga conocimiento de la Biblia, está pecando, está violando su conciencia por la ley escrita en su propio corazón. Pero si esta misma persona conoce que es malo matar a otra persona y no lo hace, entonces su conciencia lo defiende y dice: usted hace bien, usted no está pecando, usted está actuando de la manera que debe, y su conciencia permanece limpia en este sentido, porque lo que su conciencia le dicta es lo mismo que la ley de Dios dicta, aunque no tenga conocimiento directo de la ley de Dios. También en Romanos capítulo 14, en los versículos 22 y 23, hablando acerca del tema de si es bueno comer carne o no comer carne, guardar días o no guardar días, dice el texto: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir,
que uno debe actuar conforme a su propia conciencia. Y si uno cree que no debe comer carne, pero come carne, está en violación de su conciencia. Se condena a sí mismo. Pero el que duda, dice el 23, Romanos 14, 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. En este caso, la fe no es una fe que se basa directamente en lo que Dios ordena, sino en la conciencia de la persona. Y violar la conciencia es pecado. La persona que cree que no debe comer, pero lo hace, comete pecado. Se condena a sí mismo. Es condenado, porque no lo hace en base a sus propias convicciones que están en su conciencia. De modo que uno puede pecar sin violar directamente un mandato de Dios en cuanto a la conducta. Dios no prohíbe comer carne, pero si uno cree que no debe y lo hace, comete pecado. Toda persona es culpable del pecado, de alguna manera u otra, por violar la norma de conducta que Dios ha establecido en su palabra, por dejar de hacer el bien que sabe hacer, por violar su propia conciencia. Toda persona. Lo fueron los paganos inmorales que describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, del 18 al 32. Estas personas cayeron bajo la ira de Dios porque eran culpables de no glorificar a Dios, de no dar gracias a Dios, de adorar a imágenes, de cambiar la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre, o de aves, o de cuadrúpedos, o de reptiles. Y como consecuencia de vivir en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, y de deshonrar sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Estas personas pecaron. Y las personas hoy día que no toman en cuenta a Dios, o que no toman en cuenta las ordenanzas de Dios para la vida de moralidad que Dios espera de nosotros, son culpables del pecado. Pero ¿qué de aquella persona que reconoce que debemos tratar de vivir una vida moral, una vida buena, en la cual nosotros respetamos al prójimo, en la cual somos honestos, en la cual nosotros no violamos el pacto matrimonial, somos fieles a nuestros cónyuges y tratamos de ser buenos padres y buenos negociantes y tratamos de ser buenos obreros en nuestras labores seculares? ¿Qué de esta persona moralista que hasta promueve aquellos movimientos en contra a la moralidad en la sociedad y promueve la limpieza de las calles para que ya no tengamos los drogadictas y los borrachos y las prostitutas en las calles, y que condenan las injusticias sociales? ¿Qué de estas personas? La Biblia dice en Romanos capítulo 2, en los versículos 1 al 3, que el moralista que condena la inmoralidad también es culpable del pecado, porque no guarda perfectamente la ley que tiene en su propia mente. Por lo cual dice el texto, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No soy igual, no hago lo mismo, dirá, dice el texto. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad,
Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. Tal vez no hace todo cuanto hacen aquellas personas paganas e inmorales, pero el moralista también comete sus pecados. Tiene sus fallas, tiene sus debilidades, tiene sus momentos en los cuales es culpable del pecado. También la Biblia, aquí mismo en Romanos capítulo 2, del 17 al 24, habla de personas muy religiosas y que conocen los mandamientos de Dios, pero que son también culpables del pecado. El ser religioso no significa que uno no se condena por el pecado. Él toma el ejemplo en el 17 de los judíos. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué está diciendo? Sencillamente que ustedes, aunque son religiosos y aunque conocen mi ley y enseñan mi ley, no son perfectos tampoco. Son pecadores. Y lo somos todos. El resumen lo encontramos en Romanos 3:9. ¿Qué pues? Somos nosotros, hablando de judíos, religiosos, conocedores de la ley. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquel que no reconoce a Dios está bajo pecado. Aquel que practica la inmoralidad está bajo pecado. Aquel que se opone a la inmoralidad, pero comete sus propios errores, sus propias indiscreciones, diría, también está bajo pecado. Y aquel que es religioso y que conoce y enseña la ley de Dios, pero también de vez en cuando está en violación de la misma ley que enseña, está bajo pecado. Todos están bajo pecado. Y es importante que usted reconozca que usted también, tal vez sea muy buena persona, tal vez sea muy religioso, tal vez condene la inmoralidad de la sociedad en la cual está viviendo, pero usted, mi estimado, también está bajo pecado. Es importante entender las palabras que utilizamos. En la Biblia se habla de pecar. La palabra pecar significa errar el blanco, no acertar. ¿Usted alguna vez no da en el blanco? ¿Usted alguna vez piensa hacer lo correcto y hace lo mejor que puede, pero no es lo correcto? No es exactamente lo que Dios dice que debe hacer. Peca. Erra del blanco. La Biblia también habla de la iniquidad, que es una distorsión, una perversión de lo que Dios ha establecido. Y hay, en muchos casos, vidas distorsionadas, que son una perversión de la vida que Dios ha establecido que tenga el ser humano. También la Biblia habla de infringir, de apartarse, de violar los límites que Dios ha establecido. Los límites que Dios ha establecido son rígidos.
No estoy diciendo que Dios es rígido. Estoy diciendo que los límites que Dios ha establecido son rígidos. No es que hoy puede llegar hasta acá y mañana puede llegar hasta allá. Dios lo que ha establecido no cambia. Y cuando nosotros violamos los límites que Dios ha establecido, infringimos su ley, cometemos transgresión, pecamos. Y todos lo hacemos. De un momento a otro, todos lo hacemos. Otro punto acerca del pecado que es importante entender en esta definición bíblica del pecado es que el pecado no es algo que se hereda. El pecado no es algo que se hereda. El significado fundamental del pecado no concuerda con el concepto de la herencia del pecado, porque el pecado es algo que hacemos o algo que dejamos de hacer. Es la transgresión de la norma de conducta que Dios ha establecido. Es dejar de hacer lo bueno que uno sabe que debe hacer. No es algo que heredamos. Las mismas frases que describen cuando el hombre peca, dice, por cuanto todos pecaron, todos erraron el blanco, todos no acertaron en lo que Dios ha establecido, Romanos 5:12. Esto no es algo que heredamos, es algo que hacemos. Es una falla nuestra, no de nuestros padres o abuelos o de Adán y Eva. Ellos también pecaron. Si uno pudiera ser condenado sin pecar personalmente, según la Biblia, también podría ser salvo sin obedecer personalmente. Romanos 5:19 enseña, noten, Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hace una comparación. Por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. De modo que, si esto enseñara que porque Adán pecó nosotros somos pecadores, también significaría que porque Cristo obedeció nosotros seremos salvos. No es así, porque la Biblia enseña directamente al contrario. Directamente al contrario. Hebreos 5:8-9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo provee la salvación por medio de su obediencia, pero esta salvación se recibe únicamente por aquellos que obedecen a Cristo. No es sencillamente porque Él obedeció que nosotros seremos salvos, sino porque Él obedeció, nosotros seremos salvos cuando nosotros le obedecemos a Él. Y no es solamente porque Adán pecó que nosotros somos pecadores, sino porque Adán pecó, nosotros somos pecadores cuando le imitamos a Adán y desobedecemos a Dios. Volviendo a Romanos 5:12, nótenlo con cuidado porque este texto es fundamental. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Por Adán entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. La consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Y como entró en el mundo por Adán, el pecado también entró en el mundo por Adán, como consecuencia, la muerte espiritual, separación de Dios. Así, noten, así la muerte pasó a todos los hombres, de modo que todos ahora hemos muerto espiritualmente. Parece estar diciendo que por el pecado de Adán
todos somos ahora pecadores condenados. Pero noten, por cuanto todos pecaron. Hay que leer todo el texto. Y leyendo todo el texto, la razón por qué la muerte pasó a todos los hombres es por cuanto todos pecaron. No es por cuanto Adán pecó. No es por cuanto heredamos de Adán la culpa del pecado. Es por cuanto todos pecaron. La muerte espiritual le pasó a usted y a mí porque nosotros pecamos. De una manera u otra pecamos. El pecado no se hereda. Ezequiel 18:20 lo dice de manera tajante, inconfundible. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo, nótenlo, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Responsabilidad personal. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Nunca. Cada uno de nosotros hemos pecado, y la muerte espiritual resulta de nuestros propios pecados, no de los pecados de nuestros padres, no de los pecados de Adán y Eva. En la Biblia dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, noten, muertos ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Estabais muertos espiritualmente, muertos no en el pecado de Adán y Eva, no en el pecado de los padres, sino en vuestros propios delitos y pecados. En el versículo 5 dice, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que es por nuestros propios pecados que morimos espiritualmente, no por los pecados de Adán y Eva o nuestros padres. Los niños son tan inocentes que se describen en Mateo 19:14 como herederos del reino de los cielos. No herederos del pecado. No herederos del pecado, herederos del reino de los cielos. Así son los niños. Así nacemos todos. Y llegamos a cierta edad cuando cada uno de nosotros nos desviamos personalmente. Romanos 3:12. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Noten, no es que nacimos desviados, sino nos desviamos. No es que nacimos inútiles, sino que nos hicimos inútiles. Y lo mismo lo dice Isaías 53 y el versículo 6. Todos nos descarriamos. No es que nacimos en esta condición, sino que escogimos el pecado y nos convertimos así en pecadores. La perversidad, según Génesis 8:21, comienza no en la niñez, sino en la juventud del ser humano. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, no desde su niñez. Seguiremos al otro lado del casete. Bueno, espero haber establecido lo que es el pecado. Y ahora creo que es importante notar algunas categorías específicas del pecado. Porque nuevamente, muchas veces nosotros no pensamos que somos pecadores porque no cometemos algunas clases de pecado. Y otras veces creemos que somos tan malos por haber cometido cierta clase de pecado,
que Dios nunca nos puede salvar o perdonar a nosotros, porque somos tanto peores que los demás. Así que es importante entender que hay pecados de inmoralidad, hay pecados que son sencillamente malas actitudes, que hay pecados que no son más que la negligencia, y aún hay pecados religiosos. Y estaremos estudiando a continuación acerca de estas categorías específicas del pecado. Primeramente, la inmoralidad. En cuanto a este aspecto del pecado, hay muchísimos textos que pudiéramos leer. He escogido 3 que creo que enfocan muchas de las cosas en cuanto a la moralidad, que son de vital importancia desde el punto de vista de Dios. El primer texto es Proverbios capítulo 6 y los versículos 16 al 19, que trata de cosas que Jehová aborrece, que son abominación para su alma. El texto dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Estas son actitudes y prácticas que son totalmente insoportables para nuestro Dios. Y debemos entender que Dios se ofende personalmente cuando nosotros somos culpables de cualquier de estas prácticas que aquí se mencionan, sea de mentir, sea de derramar sangre inocente, de maquinar pensamientos inicuos, de correr hacia el mal, de ser testigo falso, de sembrar discordia entre hermanos. Todas estas son prácticas que para Dios son pecado. También en 1 Corintios capítulo 6, en los versículos 9 y 10, la Biblia menciona algunas prácticas que la persona que comete, que practica estas cosas, no puede estar con Dios en el cielo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios está diciendo aquí en este versículo, nos está diciendo que estas no sencillamente son cosas que Él desaprueba, no sencillamente son cosas que a Él no le gustan, sino que cuando nosotros practicamos estas cosas, estamos excluyéndonos a nosotros mismos del reino de Dios. No hay cabida en el lugar celestial para personas que practican estos pecados. No hay lugar en el reino de Dios para personas que persisten en estas prácticas pecaminosas, en esta clase de inmoralidad. En Gálatas capítulo 5, en los versículos 19 al 21, tenemos otra lista que el Espíritu Santo nos ha dejado de las obras de la carne, y las personas que practican estas cosas también, dice el texto específicamente, no van a heredar el reino de Dios, dice el texto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No es una lista completa, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
De modo que si usted es culpable de algunas de estas cosas, usted tiene problema. Tiene problema para con Dios. Tiene problemas porque Dios está excluyendo de su reino. Dios está excluyendo de su comunión las personas que practican esta clase de inmoralidad. Y usted puede ser tal vez inocente de la inmoralidad sexual o de la violencia, pero culpable de la borrachera, y siempre queda excluido del reino de Dios. Usted puede ser tal vez muy recto en este sentido, que nunca toma, nunca se ha encontrado ebrio, pero es deshonesto, es falso testigo, y como consecuencia queda excluido por la inmoralidad, una categoría del pecado. Pero hay personas que en realidad no practican estas cosas, no tienen problemas con esto. Pero hay otra categoría del pecado que queremos considerar, que se presenta directamente en la Biblia, y es el uso de la lengua, el hablar mal. En Santiago capítulo 3, en los versículos 2 al 12, la Biblia habla acerca del pecado de usar mal nuestro lenguaje y de así ofender a Dios. Desde el versículo 2 del capítulo 3 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí el Espíritu Santo está reconociendo que es más fácil para muchas personas, para la mayoría de las personas, es más fácil controlar otros aspectos del cuerpo, menos la lengua, menos las palabras que nosotros hablamos. Ofendemos de muchas diferentes maneras a Dios, pero la persona que logra no ofender en palabras dice: este de veras es un varón perfecto que tiene la capacidad de controlar todo su cuerpo. Y a continuación habla de varias figuras que comparan la capacidad destructiva de la lengua, el poder que tiene, y que el hombre tiene esta dificultad, que ningún hombre, dice el versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice en el versículo 10. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y de la misma manera, la aplicación es que del buen corazón no salen las palabras malas, y del mal corazón no salen las palabras buenas. Como dice Cristo Jesús en Mateo capítulo 12 y el versículo 34, de la abundancia del corazón habla la boca. En el versículo 36 del mismo capítulo dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. De modo que Dios toma en cuenta y lo toma como algo muy serio, de gran valor, de mucha importancia, las palabras que nosotros hablamos. Y seremos juzgados, no solamente en base a nuestras acciones de moralidad o de inmoralidad, sino que también seremos nosotros juzgados en base a nuestras palabras. Ninguna palabra corrompida debe salir de su boca, dice Efesios capítulo 4 y el versículo 29, sino al contrario,
la que sea buena, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. De modo que es pecado también aquel que se comete con la boca. Luego, una tercera categoría del pecado, las malas actitudes. Y de estas hay muchas. Estamos incluyendo aquí en el estudio 5 de estas malas actitudes. O con esto no es necesario hacer nada, no es necesario decir nada, es lo que hay en el corazón de la persona. Esto que está en el corazón se va a manifestar en las acciones de la vida o en las palabras de la boca, de eso no hay duda. Pero el mero hecho de tener estas malas actitudes en el corazón nos hacen desagradables a Dios, nos hacen pecadores. Aunque nunca hayamos robado a nadie, aunque nunca hayamos cometido ningún pecado sexual, aunque no seamos violentos con ninguna persona, y nunca hemos tomado ni la primera cerveza, y aunque nuestro hablar nunca ha sido de pronunciar maldiciones, o palabras ociosas, o palabras soeces, con mala actitud en el corazón, somos pecadores. La Biblia dice, por ejemplo, que la soberbia es pecado. En Proverbios capítulo 16, dice la Biblia en el versículo 18. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La soberbia resulta en quebrantamiento, resulta la altivez de espíritu en la caída de la persona. Dios lo ha declarado. Y esto lo manifiesta en muchos textos de la Biblia. También el odio, dice la Biblia, es una mala actitud que en realidad es equivalente a quitar la vida de una persona. Sabemos que los resultados no son los mismos en la vida de la otra persona. Pero el apóstol Juan dice claramente en 1 Juan capítulo 3 y el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. De modo que en cuanto a ser pecado, en cuanto a ser aborrecido por Dios, en cuanto a excluirnos de la comunión de Dios, aborrecer al hermano, el odio, nos corta de Dios de la misma manera que quitar la vida de otra persona lo hace. En 1 Juan capítulo 2 y el versículo 9 declara, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. La codicia también se identifica como pecado, en realidad se identifica como idolatría. Haced morir, pues, dice la Biblia en Colosenses 3:5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aún la lascivia, que es lo mismo que codiciar a una mujer que no es suya, es pecado. En Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sabía usted que puede cometer adulterio sin estar en la cama con una mujer? Sí, puede cometer adulterio por tenerla en su corazón, por codiciarla en su mente, por ejercer la lascivia hacia ella en su propia mente. Y aún la cobardía es pecado. En Mateo capítulo 10, versículos 32 al 33 y varios otros textos de la Biblia, las Escrituras enseñan así. A cualquiera pues que me confiese, habla Jesucristo,
A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, es decir, por temor, por no querer exponerse al ridículo, al rechazo, al maltrato de los hombres, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. De hecho, si nosotros no tenemos el valor de confesar a Jesucristo delante de los hombres, si tenemos por la vida, tenemos por las consecuencias de identificarnos con Jesucristo, por cobardía, nosotros no seremos reconocidos por Cristo delante de su Padre Celestial y no tendremos entrada en aquel lugar de gloria. Otra categoría que muchas veces no se toma en cuenta como pecado, pero que es pecado, es la negligencia. En Santiago capítulo 4 y el versículo 17, la Biblia nos dice esto acerca de la negligencia. Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Repitiendo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es negligente en hacer lo que sabe que debe hacer, le es pecado. No es necesario hacer nada malo para ser pecador. No es necesario decir nada malo para ser pecador. No es necesario ser soberbio, o tener odio en el corazón, o ser codicioso, o estar lleno de lascivia o cobardía. Lo único que es necesario es no hacer lo bueno. No hacer lo que sabemos que debemos hacer, ser negligentes. Si somos negligentes en demostrar el amor a Dios o en demostrar el amor al prójimo, somos pecadores. De hecho, estos son los primeros dos mandamientos: amar a Dios de todo corazón, con todo el alma, con toda la mente, y también amar al prójimo como a nosotros mismos. Ser negligentes en adorar a Dios de la manera que Él ordena también es pecado. Dios es espíritu y Él merece ser adorado por aquellos que son criaturas suyas. Y Él busca adoradores. Juan 4, 23 al 24. Es necesario adorar a Dios. Si somos negligentes en esto, somos pecadores. Y así bien pudiéramos ir con una lista casi interminable de lo bueno que uno debe saber y debe hacer. Y si es negligente en aquello, le es pecado. Bueno, alguien tal vez estará preguntando, ¿y por qué tantas ilustraciones y tantos textos y tantas categorías de pecado? ¿Por qué insiste tanto? Una sencilla razón. Es porque no queremos que nadie sienta que no caiga bajo la condenación del pecado. Queremos que quede claro lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3 y el versículo 9. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Queremos que se cumpla lo que la ley dice, que todos son pecadores. Y sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos capítulo 3 y el versículo 19. Queremos que quede claro que por obras humanas, aun obras de una ley, que el ser humano no puede ser justificado delante de Dios, sino que sencillamente llegue al conocimiento del pecado y que es pecador. Y por esta razón debemos enfocar esta última categoría del pecado que consideramos en este estudio.
y son los pecados religiosos, sí. Es cierto que aquella persona inmoral es pecador, aquel que habla mal es pecador, aquel que tiene mala actitud es pecador, aquel que es negligente es pecador, pero hay pecados también religiosos. Personas que están actuando con mucha sinceridad, que están actuando con mucho afán, hasta con fanatismo, en su religión, que son dedicados, devotos, pero que están cometiendo pecado. En su propia religión, en su propia religiosidad, están cometiendo pecado. Por ejemplo, y muchos estarán de acuerdo en esto, y los que no están de acuerdo, la Biblia, lamentablemente, siempre lo dice. La idolatría es pecado. Adorar a Dios por medio de una imagen es pecado. O adorar a la imagen es pecado. Las dos cosas son pecaminosas. Cuando el pueblo de Dios empezó a predicar el Evangelio en el libro de los Hechos, ya no solamente a los judíos que ya no practicaban la idolatría, sino a las diferentes naciones paganas que sí practicaban idolatría. Una de las cosas que les exigía era que se apartaran de las contaminaciones de los ídolos. Hechos capítulo 15 y el versículo 20. Hechos 15 y el versículo 20. Bien, pudiéramos multiplicar textos que hablan de esto, pero con este creo que es suficiente. También es pecado no creer. Usted no tiene que hacer nada malo. Es pecado no creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11 y el versículo 6 dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creer que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. La persona que no cree queda condenado. Marcos 16 dice, el que no creyere será condenado. Nos ordena ir y predicar el Evangelio a toda criatura, en Marcos 16:15. Y luego el 16, la última parte, dice, el que no creyere será condenado. Es pecado que condena el alma el no creer en Dios, en su palabra, en su Evangelio, en su Hijo. También hay muchas personas religiosas que creen en el Señor Jesucristo, que están haciendo muchas buenas obras en el nombre del Señor Jesucristo, pero que son pecadores en su religión, y son pecadores porque desobedecen a Dios. En Mateo capítulo 7, en los versículos 21 al 23, hay 3 versículos que para muchas personas son muy sorprendentes. Personas que no se consideran, pecadores. No se consideran en violación de lo que Dios requiere del hombre. Consideran que su situación con Dios es buena, que su relación con Dios es segura. Pero el texto dice, Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Decir que Jesús es Señor no es suficiente. Es necesario, dice Cristo, hacer la voluntad de Dios, del Padre que está en los cielos. Sigue el texto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ya estamos hablando de personas que profetizaban, que predicaban en nombre de Jesucristo. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Personas activas en actividades religiosas, espirituales. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Son pecadores, hacedores de maldad, a pesar de su fe en Cristo, a pesar de sus muchas obras, siempre
los rechaza en aquel día final. Se apartan eternamente de Él por no hacer la voluntad del Padre, por ser desobedientes a Dios. Y en algunos de estos casos ha sido porque ellos han puesto las tradiciones por encima de los mandamientos divinos. Y este es el siguiente punto que queremos notar en cuanto a los pecados religiosos, que es el tradicionalismo. Tradiciones abundan, filosóficas, religiosas, y se adornan de lo bueno, pero en su corazón siempre son desagradables a Dios. En Mateo capítulo 15 posiblemente es el texto más claro, en los versículos del 1 al 9. Son varios versículos aquí, pero basta este ejemplo para ver claramente que uno puede estar practicando la religión tradicional y ser rechazado por Dios. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Un momento para explicar. Ellos estaban diciendo claramente, Dios les ordenaba ayudar a sus padres, tratar de cuidar a sus padres en su vejez, ayudar a su madre que había quedado viuda, sosteniéndola en sus necesidades. Pero ellos tenían un sistema por el cual ellos tomaban su dinero que tenían y lo apartaban para Dios. No se lo daban directamente, pero lo apartaban para Él, lo dedicaban como ofrenda a Dios. Y como consecuencia decían: quisiera ayudarte, papá, quisiera ayudarte, mamá, pero no puedo, porque todo lo que tenía de exceso, todo lo que tenía con que pudiera ayudarte, esto ya lo dediqué a Dios. Entonces ellos decían que estaba libre de su responsabilidad de ayudar a sus padres. Imagínense. Así pensaban. Pero Cristo dice: ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por su propia tradición. Y luego sigue diciendo en el 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y como estos hay muchos hoy día, que han decidido por su propia tradición seguir una práctica, una manera de vivir, una manera de adorar a Dios, una manera de actuar que contradice lo que Dios claramente enseña en su palabra. Y están invalidando el mandamiento divino por su propia tradición. Son desagradables a Dios. De labios están honrando a Dios, dando gloria a Dios, aleluya, pero su corazón está lejos porque están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, no los mandamientos de Dios. Pecadores religiosos. Y esto luego se aplica a toda doctrina falsa, toda doctrina que no está de acuerdo con lo que Dios enseña en su palabra, es falso y es pecado. Y aun aquellas personas que piensan basarse en las Escrituras, pero torciendo las Escrituras, en las cuales hay algunas cosas difíciles, dice el apóstol Pedro, en 2 Pedro 3:16. Cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras Escrituras para su propia
Noten, perdición. La persona que enseña algo contrario a las Escrituras, que tuerce las Escrituras y pretende apoyar su doctrina en las Escrituras, pero Escrituras torcidas, lo hacen para su propia perdición. Se condenan. Pecados religiosos. Habiendo considerado el significado del pecado según la Biblia y algunas de las categorías específicas del pecado, pasamos a algo aún más importante, que son los resultados del pecado. Y el primer resultado que debemos tomar en cuenta es la muerte física. Sí, la muerte física es el resultado directo del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Después de la desobediencia de esta pareja en Génesis capítulo 3, cuando Dios empieza a contarles lo que va a resultar ahora como consecuencia de su pecado, al haber tomado del árbol que Dios les había prohibido su fruto. En Génesis capítulo 3 y el versículo 19 declara: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hasta este versículo, Dios no había mencionado el hecho de que el hombre iba a volver al polvo del cual había sido tomado. Pero en este texto ya está limitando la existencia del ser humano en cuanto a este mundo material. Está limitando el tiempo en el cual el hombre puede vivir sobre la faz de la tierra, y esto como consecuencia directa de haber pecado en aquel día. En 1 Corintios capítulo 15 en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo está enseñando acerca de la resurrección de entre los muertos. Y en medio de esta enseñanza también menciona la causa de la entrada de la muerte física en este mundo. 1 Corintios 15 del 20 al 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por medio de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, es decir, por medio de Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En este contexto y en estos versículos está hablando acerca de la condición del cuerpo del ser humano. Está hablando de la resurrección del cuerpo y está hablando de la muerte del cuerpo, que en Adán todos nosotros morimos. Nosotros no morimos directamente por causa de pecados que nosotros hemos cometido, aunque todo ser humano llega a una edad cuando comete pecado, pero todos sabemos que a veces los niños pequeños mueren, y no es por causa de pecados que han cometido ellos, sino que es porque ellos son seres humanos, y como seres humanos todos morimos en Adán, es decir, en cuanto a la muerte física. Ella es consecuencia perenne del pecado que cometieron Adán y Eva allá hace muchos años en el huerto del Edén. Y nosotros en él morimos todos. Por medio de él entró la muerte física en el mundo. Y no solamente esto, sino que volviendo al texto en Génesis capítulo 3, después del pecado de Adán y Eva, comenzando en el versículo 13, la Biblia dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, y ahora comienzan las maldiciones por causa
del pecado de Adán y Eva. En el versículo 14 y seguiremos hasta el 19. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí tenemos las consecuencias que afectaron a la serpiente y también a la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús. A la mujer dijo en el versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo serás para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Allí está la consecuencia directa a la mujer y a toda mujer como consecuencia de ello desde aquel tiempo. La multiplicación del dolor en el alumbramiento, en tener a los niños, y el deseo que tenía que ser para el marido, y la autoridad del marido sobre ella. Y el 17 habla al hombre, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Así que vemos que la tierra misma cayó bajo maldición. Y las dificultades, todas las dificultades, las enfermedades, las pruebas, los peligros, el dolor que hay en esta vida, son consecuencias del pecado que en aquel tiempo fue cometido. Así que la maldición de la tierra es directamente consecuencia o resultado del pecado. Y todo malo que usted encuentre en su vida, todo aquello que le cause problemas y dificultades y dolor y tristeza y angustia, es la consecuencia del pecado. Y las cosas que usted observa en esta tierra, en esta vida terrenal, que dice, bueno, esto no es tan bueno, esto es malo, qué terrible, qué triste que esto haya sucedido. Todo aquello es consecuencia o resultado del pecado entrando en el mundo por medio de Adán y Eva. Y esto así será hasta el día final, cuando este mundo sea destruido y de esta manera sea librado o libertado de esta corrupción, de esta maldición en la cual está existiendo ahora. Y de esto trata el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, en los versículos 18 al 25. Pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, ya hablando de este mundo material como si fuera persona, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí la Biblia no nos enseña cómo Dios va a hacer esto. Esto lo aprendemos en los escritos del apóstol Pedro, en 2 Pedro capítulo 13 en especial, que Dios va a librar a esta creación de esta corrupción, de esta vanidad, por medio de destruirla y reemplazarla con una nueva creación que ya no es material
y corruptible, sino que es espiritual e incorruptible. La nueva tierra, los nuevos cielos. Pero el caso es que Dios sujetó la creación misma a esta esclavitud de corrupción, a esta vanidad, por causa del pecado. Pero hay más. No solamente la muerte física, no solamente la maldición de la tierra misma, sino que hay también como resultado del pecado, muerte espiritual. Y a esto se refiere el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 y el versículo 23, en un texto bastante conocido y citado, que declara: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, separación de Dios. En Santiago capítulo 2, y es importante fijarse muy bien y permitir que la Biblia presente la definición de muerte, porque muerte no es dejar de existir, muerte es separación. Note lo que dice la Biblia en Santiago 2 y el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando el ser humano muere, el cuerpo y el espíritu del ser humano se separan. Y el cuerpo que queda, nosotros lo llamamos cadáver. El cuerpo que queda sin espíritu, el espíritu vuelve a Dios, dice Salomón en Eclesiastés 12. Cuando el espíritu deja el cuerpo está muerto. Ahí está, no ha desaparecido, ahí no ha sido aniquilado, ahí está el cuerpo, es cadáver, pero está muerto. La fe también dice que no tiene obras. Cuando se separan las obras de lo que uno cree, esa creencia, esa fe está muerta. La muerte espiritual es la separación entre el alma, el espíritu del ser humano y Dios. Noten, Isaías capítulo 59, el profeta Isaías del Antiguo Testamento, en el capítulo 59 y en los primeros 2 versículos, le está explicando al pueblo de Israel el motivo por que Dios no les está ayudando. Dice el texto: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Se pueden imaginar que están clamando a Dios y Dios no está respondiendo. ¿Será porque no puede? ¿Porque su mano no alcanza salvarlos de sus enemigos? Están clamando a Dios y Dios no responde. ¿Será que se ha agravado el oído de Dios para que no escuche? ¿Habrá algo deficiente en Dios que está resultando en que Él no nos protege de nuestros enemigos? No, dice el profeta. Pero, noten en el versículo 2, vuestras iniquidades, sus pecados, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es decir, están muertos espiritualmente. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, lamentablemente, digo lamentablemente porque es algo que nos cuesta a veces a los seres humanos comprenderlo, porque eso no es algo que se observa. Los israelitas no lo sabían si no les hubiera revelado por medio de este profeta Isaías esta verdad. Ellos pensaban alguna otra cosa.
No se imaginaban que estaban separados de Dios. No se dieron cuenta que sus pecados, sus iniquidades habían hecho división entre ellos y Dios. Y muchas personas hoy día no se dan cuenta que están muertos espiritualmente, que sus pecados han resultado en la muerte espiritual, en la separación de Dios. Muchas personas que creen que tienen comunión con Dios no la tienen por causa del pecado. Adán y Eva fueron advertidos por Dios, volviendo al caso del primer pecado, en Génesis. En el capítulo 2, en los versículos 16 al 17, encontramos esta advertencia divina. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque note, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que usted coma de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, ese mismo día usted ciertamente va a morir. Y así fue. Pero no fue así físicamente. Adán y Eva no murieron físicamente en ese día, murieron físicamente. Pero después de cientos y cientos de años es que murieron. Pero ese mismo día no murieron, pero sí murieron. Murieron espiritualmente. En el capítulo 3, en los versículos 22 al 24, dice, y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y desde ese momento, en aquel mismo día, estaba muerto Adán, muerto espiritualmente, separado de Dios por causa del pecado. Con razón, y ahora con mayor claridad, nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, escribiendo a los cristianos en Éfeso acerca de su condición cuando estaban todavía sin Cristo, su condición espiritual antes de recibir la salvación. Les declara en Efesios capítulo 2 y el versículo 1. Y Él, hablando de Cristo, de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Imagínense. Estas personas habían estado muertos, ahora tienen vida, pero estaban anteriormente muertos. Y no les habían sepultado, no estaban allá en algún sepulcro, en el cementerio. Ellos se levantaban cada mañana, comían sus comidas, hacían sus trabajos, sus quehaceres del día, se reían, gozaban, tenían sus hijos, se acostaban en la noche, lo mismo el siguiente día. Aparentemente estaban vivos, pero no espiritualmente. Estaban separados de Dios, muertos en sus delitos y pecados. El versículo 2 sigue diciendo, en los cuales, es decir, en los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que sería Satanás, por supuesto, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vivimos materialmente, pero espiritualmente muertos.
Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, muertos en el pecado. Esta es la muerte espiritual, el tercer resultado del pecado que estamos considerando. Hay más. Trágicamente, en muchas personas, el pecado en su vida que sigue practicando una y otra vez produce un corazón endurecido. Si el ser humano persiste en el pecado, su corazón espiritual, su conciencia endurece. Advertencia de Dios en Hebreos capítulo 3 y el versículo 8, citando del Antiguo Testamento. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezca su corazón. En el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es tan engañoso el pecado que el resultado en la vida, en el corazón de la persona, es que se endurece. Nuevamente en el versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Lo que estamos aprendiendo es que cuando Dios nos llama por medio de su palabra, debemos hacerle caso. Y si no le hacemos caso, si persistimos en nuestra propia voluntad, si persistimos en el pecado, en desobediencia a Dios, y no hacemos caso a la voz de Dios que nos llama, el resultado del pecado en nosotros será un corazón endurecido, un corazón que ya no puede oír, un corazón que ya no puede responder, una conciencia que ya no se puede compungir. En el versículo 7 del capítulo 4 dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y esto mismo es lo que Cristo Jesús encontró en su ministerio aquí en este mundo. Una y otra vez vieron la vida de Él tan perfecta. Oyeron la enseñanza de Él tan verídica y de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Y vieron las señales que hizo. Sin embargo, su corazón endurecido no les permitió creer. Y esto lo menciona en Marcos 3, cuando sanó la mano de un hombre que tenía la mano seca. Lo menciona nuevamente en Marcos capítulo 6, después de andar sobre el mar, después de haber dado de comer con unos panes y pececillos a una gran multitud de personas, no comprendieron. En Efesios capítulo 4, del 17 al 19, el Espíritu Santo nos explica cómo es la condición del ser humano y cómo es que el hombre puede hacer cosas tan perversas como las que hace. En Efesios 4, comenzando desde el versículo 17, declara, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Cómo es que pueden estar tan muertos? Por la ignorancia que en ellos hay. Ignoran. No se dan cuenta de lo que están haciendo. No les ha alumbrado todavía. ¿Y cómo es que esto sucedió? Por la dureza de su corazón.
porque su corazón no respondió cuando Dios les enseñó. Cuando oyeron la voz de Dios, persistieron en el pecado, los cuales, sigue diciendo el texto, después que perdieron toda sensibilidad, ya no son sensibles. Ya no les molesta el corazón, la conciencia no les acusa ya. Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así es que el hombre se degenera a un corazón entenebrecido, un corazón endurecido. Y así es que a Timoteo el apóstol Pablo menciona aquellos hipócritas, mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 2. Pero hay otro resultado del pecado que debemos tomar en cuenta y es el infierno. ¿Sí? El infierno. La separación eterna de Dios. El castigo eterno que recibirá aquel que persiste en el pecado y que no se somete a Dios. Todo aquel que oye la voz de Dios y que no hace caso, que desobedece y que sigue desobedeciendo, algún día escuchará la voz de Cristo Jesús decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, versículo 23. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tal es el resultado del pecado. Lo mismo mencionado en Mateo 25, 41, cuando dirá el Señor a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y declara el versículo 46, se irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es lo mismo que menciona el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, con mucha tristeza, cuando habla acerca de la condición de aquellos que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tal es el resultado del pecado: eterna perdición, castigo eterno, fuego eterno. O como lo describe en Romanos capítulo 2 y el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. O en aquella visión de Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es el resultado último del pecado. Pero hay otro que debemos considerar, y es el sufrimiento y la muerte de Jesucristo en la cruz, porque esto también es resultado directo del pecado del ser humano. Jesucristo no estaba obligado, no estaba bajo condenación por causa de nuestros pecados, pero fue por causa de nuestros pecados que se puso en esta condición. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21. Es casi increíble, pero es la verdad, que el pecado ha causado el sufrimiento terrible de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo el dolor de su cuerpo, toda la angustia del alma, todo el sufrimiento espiritual que padeció cuando cargó sobre sí mismo los pecados nuestros,
Cuando Dios, viendo la aflicción del alma de su propio Hijo, quedó satisfecho porque Él cargó en sí mismo nuestros pecados, como describe el profeta Isaías en el capítulo 53, en los versículos 3 al 6. El pecado es la causa fundamental por todo el sufrimiento físico, todo el miedo y toda la agonía emocional de esta vida. El pecado es la razón por la cual el ser humano se pierde ahora y eternamente. El pecado le costó a Dios su propio Hijo. El pecado, no los clavos romanos, lo mantuvieron a Jesucristo en la cruz. El pecado es la razón por la existencia del infierno y la razón por que miles y millones de almas estarán allí eternamente. Y esto produce un dilema para Dios. El dilema de Dios con respecto al pecado es el que ahora estaremos considerando